Hola, buenas tardes. Voy a pasar a grabaros el tema de la España franquista. Bueno, sobre este tema, yo creo que es de los temas de la historia de España de los cuales todos, independientemente de la edad, conocemos algo, ¿vale? Muchas veces son cosas erróneas, ¿vale? Para eso está la historia, para intentar aclarar. eh, Otra cuestión es que luego se quiera o no quedarse con esa aclaración para intentar aclarar qué fue y qué no fue, ¿vale? Bueno, pues venimos de los temas anteriores, la guerra civil, la república, la sublevación, ¿no?, contra la guerra civil por parte de una parte de los militares, por una parte de la extrema derecha, que se sublevan contra ese gobierno legítimo, elegido en unas elecciones municipales. Bien, ese golpe de Estado del general Franco, junto con otra serie de militares, Mola, Sanjurjo, dará lugar, no triunfa como golpe de Estado, sino que se prolonga con una guerra civil, ya lo hemos comentado. Bien, esa guerra civil termina en el 39, que sería donde ahora empezamos, y en España comienza una nueva etapa histórica, ¿no? Claramente política, ¿no?, que sería la España franquista, ¿no? Bueno, el país que Franco empieza a gobernar o que ganó por la guerra es un país arruinado y dividido como todos los países que sufren una guerra. En ese momento, en el 39, Franco no oculta, como quien dice, sus simpatías por Hitler y por Mussolini, por las dictaduras fascistas y la dictadura nazi que ya existía en la Europa de ese momento. Tienen en común ser enemigos del comunismo y, en el caso de España, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, la dictadura franquista se va a convertir en un aliado de los Estados Unidos frente al comunismo, ¿vale? El régimen, en principio, intenta funcionar de forma autónoma, en lo que se conoce como la autarquía, una autarquía en parte obligada, ¿vale? Por eso digo que empezó en historia, quizás yo os comentaba que os vamos a señalar cosas que quizás no coincidan con lo que habéis escuchado, con lo que conocéis con lo que por ahí fuera se suele comentar, ¿vale? La autarquía realmente no es algo que fuera voluntariamente instaurado por Franco, sino que la mayor parte de la economía europea deciden, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, no establecer vínculos comerciales con España, con lo cual España se ve obligada a sobrevivir con su producción. Eso es lo que se conoce como la autarquía. A partir del año 60, a partir del año 55, hay una apertura económica, hay una apertura política. Los Estados Unidos sientan, ¿vale?, todavía hoy pertenecen a Estados Unidos, varias bases militares, y eso a Franco le va a permitir, a cambio de ceder parte de esa territorialidad de España, ese espacio aéreo y espacio marítimo, pues desde el año 55 va a permitir que los Estados Unidos eh, faciliten la entrada de España en los círculos internacionales. Bueno, la dictadura va a durar desde el 39, ¿vale?, hasta el año 75, casi 40 años. Esta imagen, pues yo creo que casi todo el mundo conoce, ¿no? Los más jóvenes no, pero bueno, Francisco Franco, caudillo, Duce, Führer, ¿no? En el caso de España era el caudillo de España por la G de Dios, ¿no?, por la gracia de Dios, ¿no? El vínculo con la iglesia no va a estar muy presente en la dictadura franquista. Los símbolos, ¿no?, ¿vale? Los símbolos de falange, los símbolos de los reyes católicos, el símbolo de el águila imperial, ¿no? Y bueno, aquí los comenta, ¿tá? ¿Vale? La moneda de 5 pesetas, el famoso duro. Bien, empezamos a ver cuáles son las características del régimen franquista, cuáles son, digamos, los principios ideológicos en los cuales se apoya, los cuales forman parte de este régimen desde el 39 al 75. El primero de ellos es propio de cualquier dictadura militar, es el autoritarismo, ¿no? El Franco concentraba todos los poderes, sin controles legales, sin oposición política y usando la fuerza, ¿no? Las libertades políticas, es decir, los partidos políticos fueron eliminados, el ejército era el instrumento con el que Franco, el dictador, usaba para mantener a raya a la sociedad española. Va a ser una dictadura antiliberal, es decir, no va a creer en la democracia, que lo comenta, ¿vale? La democracia liberal, ¿no? Serían los grandes enemigos, la democracia, y tampoco va a ser una dictadura a favor del movimiento obrero, ¿no? Los grandes enemigos son la democracia y el movimiento obrero. Bueno, ya explicamos qué era el movimiento obrero, ¿no?, en qué consistía la defensa de las condiciones de trabajo de los trabajadores
frente, ¿no?, al empresariado que imponía unas condiciones de trabajo, unos salarios, ¿vale? Bien. Bueno, pues la dictadura se declara abiertamente antiliberal y antisocialista. Luego veremos que hay un sindicato único, un sindicato vertical, donde se aglutina a trabajadores y a empresarios, pero bueno, la cuadratura del círculo es imposible, y ese sindicato vertical evidentemente estaba dominado por el mundo empresarial, ¿no?, por el mundo del capital. Bueno, es una dictadura conservadora, autoritaria, militar, con una idea basada en el nacionalcatolicismo. En el caso de la Alemania nazi era el Partido Nacional Socialista Nacional, ¿vale?, la idea de la nación, la supremacía de la nación sobre el individuo. Hay que esforzarse por la nación. Lo que nunca dirá el régimen es que ese esfuerzo, que va a generar un beneficio, se repartirá de una forma equitativa para todos, ¿vale? Eso sería más propio del socialismo y del comunismo. Ese esfuerzo va a ir en beneficio de una parte de la sociedad, ¿no?, ¿vale?, no de toda la nación. Hay una alianza, el segundo apartado, el catolicismo, una alianza muy clara entre el Estado y la Iglesia. Aquí tiene una imagen, ¿no?, en este caso en Gerona. Fue muy frecuente ver la figura de Franco bajo palio, como si se tratara de una virgen o como si se tratara de un crucificado, ¿vale? Símbolos religiosos, ¿vale?, imágenes religiosas. Y lo que muestra fue fundamentalmente la relación entre el Estado, la dictadura y la Iglesia Católica. La Iglesia Católica consiguió privilegios, el monopolio de la educación y el control de la vida cultural, ¿no? Fue muy difícil ver a la Iglesia en una manifestación, y todavía lo es, ver a la Iglesia en una manifestación del 1 de mayo, ¿no?, que es la fecha, digamos, de los trabajadores. Sin embargo, durante la dictadura, ¿no?, pues sí fue muy frecuente ver a la Iglesia, ¿vale?, e incluso después, ¿no?, identificarse a la Iglesia con la dictadura. En cuanto a la ideología propiamente dicha, pues la influencia fascista, ya lo hemos comentado. En la Europa de aquel momento los fascismos estaban en auge. Y en el caso de España, pues va a existir un partido único, que sería Falange, la Falange Española Tradicionalista, la JON, la Junta Ofensiva Nacional Sindicalistas. Va a existir un sindicato único dirigido por el Estado, ¿vale?, el sindicato vertical, que evidentemente va a beneficiar pues a quien ya hemos visto aquí, ¿vale? Es decir, el régimen era claramente, veía como un enemigo al movimiento obrero. Se va a caracterizar, igual que todos los estados totalitarios, por actos públicos de masas, ¿no?, ¿vale?, las paradas militares, los símbolos, la simbología, ¿no? Bien. Bueno, además de esas características ideológicas, el régimen se va a apoyar en grupos, ¿no?, es lo que se conocen grupos políticos, ¿vale?, es lo que se conocen también aquí en España como las familias políticas. Las familias políticas en las que se apoya el franquismo son los católicos, es decir, la Iglesia, los monárquicos, que pretendían restaurar la monarquía de los Borbones. Luego veremos que hay un Borbón que no estaba dispuesto a participar de esta dictadura, no estaba dispuesto a seguir continuando con ella, que sería la figura de Juan de Borbón, el padre el abuelo del actual rey, de Felipe, el padre de Juan Carlos, y que por tanto, al no estar conforme, no estar de acuerdo con la continuidad de la dictadura, sino que apostaba por una monarquía, el propio Franco lo eliminó, ¿vale? Sí sería su hijo el que aceptaría convertirse en sucesor de la figura de Franco. Los carlistas, ¿vale?, que defienden a su candidato, ¿vale?, todo esto arranca de las guerras carlistas de Carlos María Isidro, ¿vale?, y luego la falange, que sería, digamos, pues la corriente ideológica, ¿no?, ¿vale?, que sería un poco como el nazismo, como el fascismo en Italia, ¿no? Bien, eso serían, digamos, las familias. Y bueno, pues para ello contaba con, como aquí os lo voy a decir, el ejército también, la iglesia, la burocracia del régimen, la banca y los sectores sociales acomodados, es decir, aquellos que tienen un nivel económico, pues que los cuales la dictadura les resultaba beneficiosa. Bien, seguimos. La historia de España se divide básicamente, en varias etapas, ¿no? Aquí lo dividen en dos, lo hace de una forma sencilla, desde los años 40 a los años 60, ¿vale?, aproximadamente. En la etapa dura, donde la represión política está ahí, donde las condenas a cárcel, la pena de muerte, en juicios sin ningún tipo de garantía jurídica, ¿no?, donde se puede secuestrado y desaparecer. Bueno, desaparecer todos sabemos lo que, ¿no? Lamentablemente hoy en día todavía hay muchas familias que no saben, no ya siquiera dónde está enterrado, sino que es que simplemente no saben dónde están pues parte de sus familiares, ¿no? Bueno, eso era lo que ocurría en la España de los años 40, ¿vale? Por eso hay una parte de historiadores que dicen que la guerra civil realmente no terminó en el 39, puesto que
los juicios sumarios, las penas de muerte, los fusilamientos, ¿no?, contra las paredes de los cementerios, en las cunetas, siguieron al periodo después de la Guerra Civil. Bien, España no participó en la Segunda Guerra Mundial. La situación económica de España y la situación social, ¿vale?, no era la que pudiera contribuir de una forma clara, ¿vale?, pero sí apoyó, sí un apoyo, una alianza, una manifestación a favor de la Alemania nazi, ¿no? No solo con la División Azul, ¿no?, que fueron soldados falangistas que yo os invito a que investiguéis, si os llama la atención, qué fue lo que hicieron los alemanes con la División Azul, ¿vale? Porque fue una auténtica carnicería, es decir, lo utilizaron como línea de frente en el ejército, contra el ejército ruso, mientras los soldados alemanes se quedaron un poco en la retaguardia, ¿no? Es un ejemplo de la utilización, ¿no?, y de la participación de la España franquista en apoyo a la dictadura totalitaria de la Europa de aquel momento, ¿no? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues España se queda como la única dictadura de Europa, ¿vale? Y bueno, pues para maquillar aquello, para intentar sobrevivir, pues no somos un Estado totalitario, no es una España fascista, no es una España franquista, sino que somos una democracia orgánica, ¿no? Bueno, en estos apuntes, ¿no?, que son del Instituto de Educación de Adultos de Andalucía, ¿vale?, os lo dicen, ¿no? Venceréis, pero no convenceréis, no, la frase de una mujer. El cambio de nombre, pues no supuso realmente un cambio del régimen. Bueno, los años 40 son los años de la posguerra, son los años en los que España está aislada internacionalmente, ¿vale?, en los que hay una etapa de estancamiento económico. Franco se inventa, ¿vale?, una política económica de inspiración fascista, que es la autarquía, en la que pretendía impedir, ¿no?, o limitar las importaciones y controlar todo lo que se producía en España. El limitar las importaciones realmente fue pues porque, aquí lo señala, España sufrió un proceso de aislamiento internacional. Los países europeos se negaron a comerciar con España, lo cual llevó a Franco, evidentemente, a imponer una política económica en base a lo que se producía en la España del momento, ¿vale? Eso dio lugar a las cartillas de racionamiento, por un lado, la escasez de productos, ¿vale?, y sobre todo la obligatoriedad por parte de los productores, sobre todo en el medio rural, aparece el Servicio Nacional del Trigo, de entregar la producción al Estado, que procedieron a racionarla y a entregarla de una forma pues acorde a las existencias y acorde a las necesidades, ¿vale? El racionamiento, bueno, no hubo suficiente, ¿vale? Apareció el mercado negro, el extraperlo, ¿vale?, el comprar productos fuera de lo que eran los puntos oficiales de venta. Evidentemente los que podían hacer este mercado negro pues eran aquellos que tenían un mayor poder económico, ¿no? Se dice, así de una forma irónica, pero también un poco triste, ¿no?, que en la España de los años 40, por ejemplo, la caries, ¿no?, ¿vale?, era una enfermedad que solo afectaba a los hijos de los ricos, ¿no?, es decir, el azúcar era un producto de lujo, ¿no? ¿Vale? Bien, la autarquía, luego lo veremos más adelante, este periodo de casi 20 años, pues va a retrasar, ¿vale?, la apertura internacional, pero sobre todo la recuperación económica de España, ¿vale? En 1955, ¿vale?, se recuperarían los niveles de los años 20, es decir, 30 a 35 años, ¿vale?, volveríamos al mismo punto de partida que tenemos en los años 20. Bien, esa sería la situación con la que nos encontramos en la posguerra. A nivel político hay una oposición, hay un gobierno republicano en el exilio que se establece en México. De hecho, México fue uno de los países que no llegó a reconocer nunca a la dictadura franquista como gobierno español, ¿vale? Dentro de España hubo una oposición armada, pues fundamentalmente vinculada con el Partido Comunista y con la gente que formó parte de las milicias nacionales, ¿no?, que bueno, pues se llamaba echarse al monte, y que fueron los maquis, ¿no? Fueron duramente perseguidos por la Guardia Civil, ¿no?, y de ahí en el medio rural renace esa imagen a veces negativa, o ya no, ¿vale?, vinculada con algunos mandos de la Guardia Civil, ¿no? ¿Vale? Bueno, eso sea Galicia, Asturias, Aragón, Andalucía, ¿vale? Bien. Además de esa resistencia, de esa oposición fuera, de esa oposición militar, que sería el maqui, existía una oposición clandestina, pues fundamentalmente, evidentemente, por aquellos a los que el régimen castigaba, es decir, el comunismo y el anarquismo, es decir, el movimiento obrero, los representantes de los trabajadores, ¿no? Bien a nivel político, bien a nivel sindical. Y un poco más adelante, cuando el desarrollo de las universidades,
pues el mundo de las ideas que se transmite en la universidad empezará a cuestionar, a erosionar pues lo que significa toda la dictadura, ¿no? Aquí os aparece lo que yo adelantado hace un momentito, la figura de Juan de Borbón, que se manifiesta claramente opuesto al régimen. Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, que sería este señor de aquí, se presentó como candidato de una monarquía constitucional, ¿vale? Que debería sustituir al régimen. Franco no lo aceptó, ¿vale? Y planteó la ley de sucesión, ¿vale? En el 47, luego lo veremos, donde dejó claro que no aceptaría a Juan de Borbón como son, ¿vale? La persona que sí aceptaría convertirse en sucesor del dictador fue el hijo del rey, ¿vale? Juan Carlos, ¿no? Bien, seguimos la segunda etapa de la historia franquista, ¿vale? El fracaso de la autarquía, es decir, la política económica guiada por Franco no funciona, ¿vale? La limitación de las importaciones consigue ahogar a la sociedad española y, bueno, lo veíamos que esta autarquía, pues, significa un frenazo, un freno económico que hace que España desde los años 20 hasta los años 50, finales de los 50, tenga la misma situación económica, ¿no? Son 30 años los que una economía simplemente no crece, ¿no? ¿Vale? Bien, a partir de aquí, del año 53, a partir del año 55, los americanos que están en plena Guerra Fría con los estados, con la URSS, van a encontrar, que tenemos Eisenhower, ¿vale? Va a encontrar en la dictadura de Franco un elemento útil, ¿vale? Se va a convertir en un aliado, pero porque va a ser útil contra el comunismo, ¿vale? La Santa Sede, no ya la Iglesia Católica, que ya había puesto bajo palio a Franco, sino la propia Iglesia en Roma, pues establece un concordato, es decir, un acuerdo con el régimen. Con lo cual el régimen, pues a nivel internacional, se consigue, ¿vale? Eliminar esa autarquía, ese funcionamiento interno, única y exclusivamente interno. Bien, son los pactos de Madrid, en los cuales se establecen la ayuda americana no sería una ayuda gratuita, sino que sería una ayuda que se hace en base al establecimiento de unas bases militares, todavía existen, y que son bases militares las cuales la soberanía de esas bases militares es americana, la legislación y la titularidad, ¿vale? El uso es por parte de Estados Unidos. Fundamentalmente la base militar de Rota, que servirá de enlace o de lugar de reparación muchas veces para la flota americana atómica, de uso atómico, los submarinos fundamentalmente. Y en el caso de, por ejemplo, Torrejón de Ardón, ¿no? Como base aérea que servirá de puente entre Estados Unidos y Turquía, ¿no? ¿Vale? Bien, ese establecimiento de bases militares se va a traducir a cambio de una ayuda militar y económica, ¿vale? Y que va a permitir, pues, esa especie de bendición americana va a permitir la entrada de capital extranjero y la integración de España en las organizaciones internacionales. Como actuaciones así de este momento, ¿vale? Como medidas propias del régimen, en el año 60, final de los 60, la dictadura tiene un cambio